Bien, estamos de vuelta con nuestro escenario social, nuestro programa de análisis. El primer bloque ya discutimos, conversamos bastante, reflexionamos respecto a lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿cierto? Corresponde entonces, muchachos, que Cristian Alfredo, que comencemos a hablar en esta segunda etapa, ¿cierto? De lo que está ocurriendo en la región. Solamente para ir armando un poco lo que hemos ido haciendo en los programas anteriores. La semana antepasada teníamos un promedio de 92 eh, contagios diarios, ¿cierto? Nuevos. La semana pasada bajamos a 66 contagios diarios. Esta semana, los últimos 7 días, ¿cierto? Estamos entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, tenemos un promedio de casi 80 contagios nuevos diarios. Vamos subiendo, ¿cierto? Existe preocupación porque no hay desocupación, ¿cierto? De camas UCI. Tenemos un 77% de ocupación en camas UCI, un 58%, quizás un 60% que están asociados al uso de ventiladores. Eh, Seguimos siendo la región con una tasa de positividad más alta del país. Entonces, ese es un escenario que no deja de preocupar, pensando, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo y con las demandas que están presentando en la región, principalmente algunos pymes que tienen que ver con el sector, ¿cierto?, del turismo, del transporte, en fin. Otro de los elementos, muchachos, que cruza, ¿cierto?, la información de la región es la que tiene que ver con los candidatos. Ya sabemos que va a existir, que existe, ¿cierto?, que se va a desarrollar eh, una primera elección interna, ¿cierto?, que es válida, que es legítima, la única probablemente entre Juan Francisco Miranda y Jorge Fríes Añón, por el tema de los candidatos a la gobernación. Pero apareció también eh, Claudio Flores, que se declaró como candidato a gobernador, y en este último tiempo también se sumó Emilio Bocassi. También existe una prominente candidatura de Claudio Barrientos a la alcaldía. Todavía no sabemos qué dice el alcalde Claudio Raonich respecto de su posición, ¿cierto? No sabemos lo que pasa con Paredes en Natales, en fin. Hay varios elementos ahí que van dando vuelta en la realidad regional. Cristian Alfredo, abro el hilo entonces de la conversación. Sí, sí, no, es cierto. Y por eso, mira, yo antes, en el bloque anterior, había comentado de que se viene una serie de votaciones. Aquí están. Pero aclarar que la elección entre Juan Francisco Miranda y Jorge Frías, que es la única primaria inscrita, es una primaria legal, no es interna, es legal. Eso significa que todo el mundo puede ir a votar, y no solo los militantes de determinados partidos políticos. Los que quedan excluidos de poder votar son los militantes de los partidos de derecha, ¿no? Porque esta es una primaria, ¿cierto?, entre los bloques de el PRO, la ADC, el PPD, el Partido Socialista y los radicales. Son esos 5 partidos, ¿ya? Entonces van a votar los militantes de esos 5 partidos y todo el mundo que no milite en cualquier otro partido. O sea, los independientes, las personas independientes, pueden ir a votar. Y esa elección es el último domingo de noviembre, 29 de noviembre. Ahora, esa es la única elección primaria legal que existe. Por lo tanto, los demás bloques, los demás partidos, fuera de este conglomerado, tendrán que llevar sus candidatos electos a dedo, o no sé cómo. Y los que quieran ir en forma independiente, es decir, al margen de cualquier conglomerado político, se les pasó el plazo para juntar las firmas. Entonces, en realidad, no veo las alternativas de otros candidatos, pero sin embargo, pues, es muy probable que exista mucha fragmentación y que en la elección definitiva, que es en abril del próximo año, existe una playa de pactos, ¿cierto?, que van a hallar sus distintos candidatos. Por ahora hay uno que se está definiendo. El resto nominará a sus candidatos entonces a dedo si no hizo este mecanismo. Ahora, respecto al futuro político, yo creo que hay más actores que a lo mejor tú no mencionaste, porque también Manuel Correa ha querido o ha manifestado por lo menos su intención de ser el gobernador. También está Arturo Díaz, que ha manifestado su intención de ir a alcalde. Bueno, está mismo Juan Morano, que a mí me ganó, sí, en una elección interna, y esa sí que fue interna, porque votaban los militantes, ¿cierto? Y el PPD también parece que llevara, porque en algún momento Verónica Aguilar también quiso ser candidata, entonces ahí tienen un enredo en el PPD que tienen que solucionarlo. Pero para alcalde hay un montón de gente que ha manifestado interés, y claro, lo que uno echa de menos en la derecha, cuáles son los rostros, porque están o escondidos,
o están esperando expectantes qué pasa antes de que empiece a regir el plazo de las inhabilidades, que quedan como, no sé, 14, 15 días, una cosa así. Y entonces, claro, Paredes y Raoni van a tener que definir su futuro. Paredes iba muy bien, además, pero fue opacado por el último incidente que tuvo con el administrador de la corporación municipal. Y en cambio, Raoni, él ha mantenido un silencio que no dice finalmente qué quiere hacer. Pero claramente Raoni sigue teniendo peso político en la derecha porque la última intendente fue nominada por él, es de sus allegadas. Sí, ahí hay un análisis bastante completo, fíjate, de las distintas figuras, Alfredo, que están apareciendo, ¿cierto?, en este espectro político en Magallanes para los distintos cargos, ¿cierto?, que se van a plebiscitar en el año que viene. Entonces, no sé cuál es tu opinión al respecto, amigo. Bueno, me declaro un poco incompetente, digamos, después del notable comentario de don Cristian García, amigo, que maneja, digamos, los vericuetos de los entornos políticos mejor que yo, digamos. A mí me parece, digamos, sano que Y exista mejor que una yo buena también. competencia y que ojalá las elecciones cuenten con buenos candidatos, con buenos proyectos y obviamente hay varias cartas que se escuchan, que personas que uno piensa que pueden tener mérito y otros que no tienen tanto mérito, lo digo tanto con mucho respeto también. Pero y no mérito porque por desmerecer a las personas, si todas las personas tienen un valor en sí mismos, sino que mérito, digamos, en términos de que las ideas, no se quedan claras cuáles son las ideas que sustentan, los proyectos que sustentan. La verdad de las cosas que más allá de la preferencia, el olor o el aroma político que tenga una persona, digamos, en un determinado momento para un cargo de gobernador, en la circunstancia que vamos a quedar y en la realidad que estamos viviendo, yo creo que se necesita, sobre todo en el cargo de gobernador y también en el alcalde, personas que tengan muy clara la pega que hay que realizar y muy claros los proyectos que hay que impulsar, porque se va a requerir de mucha imaginación, creatividad, capacidad para llegar a acuerdos, capacidad para transar, para impulsar la región. Y me gustaría a mí ver candidatos que están más viendo el beneficio o el futuro de la región que sus propias personalidades. Entonces yo creo que quizá eso debe ser, digamos, el gran punto cardinal que debemos perseguir, o sea, que ojalá se elijan las personas que tengan los proyectos más claros, digamos, que no tienen por qué ser proyectos prácticos de hacer un puente o hacer una carretera, sino una perspectiva mucho más clara, digamos, también cosas prácticas, obviamente, porque también vivimos de cosas prácticas, pero que tengan un sentido de estado de la región o de la comuna. Yo creo que eso es lo que se busca y eso es lo que queremos todos, digamos. Mira, déjame tomar un concepto que señalaste que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Fíjate que he visto en diferentes fuentes, ¿cierto? Diferentes plataformas, eh, la necesidad que están teniendo las pymes en Magallanes, principalmente por este tema de la reactivación, la necesidad de abrir sus locales, pensando, ¿cierto?, en lo que significa en esta época la influencia principalmente del turismo, la necesidad que tienen los transportistas, ¿cierto?, de volver entonces a generar, a potenciar esta actividad en nuestro Magallanes. Eh, Solamente, Cristian, para cederte la palabra en función de esto, para hablar un poco de esto de las pymes, fíjate que, a contrario censo de lo que se cree, de que el 80% de la fuerza laboral es aportada por las pymes, el otro día alcancé a leer un estudio que no, decía que el 50% de la fuerza laboral es generado por las grandes empresas. Ahora, no deja de ser menor también que el otro 50% sea generado por las pymes, ¿cierto? Pero, pero bueno, esa es una realidad que está instalada. Se está a la espera, ¿cierto?, de lo que pueda eventualmente ocurrir con las vacunas, ¿cierto? Que todavía no se tiene certeza de cuándo esto ocurra. Magallanes eventualmente podría ser por la situación de emergencia que vive, al igual que la Araucanía, podría ser una de las primeras regiones en las cuales se podría implementar el uso de una vacuna en nuestro país. Sin embargo,
ya estamos en época ya estamos, ¿cierto?, instalados en época normalmente de turismo. ¿Qué ocurrirá con la segunda ola en la región metropolitana fundamentalmente? Entonces hay una serie de elementos que redundan en esta demanda que están teniendo las pymes, principalmente en Magallanes, amigo Cristian. Sí, bueno, a ver, esta crisis fue fuerte, fue seria, pero también refleja la fragilidad de las pymes, ¿ya? Por la profundidad de Entonces, la crisis, principalmente, Cristian. por la profundidad, claro. Ahora, la pregunta es si uno zamorrea el árbol, ¿cierto? ¿Cuántas manzanas se caen? Pero si se caen todas las manzanas, quiere decir que no tenemos un buen elemento de sustento económico y que hay que elegir otra cosa, porque al primer deblaque, si todas caen, no hay ninguna que tenga firmeza, entonces. Ahora, esta crisis fue mucho más grande que cualquier otra, eso también es cierto. Pero hay que claramente empezar a analizar cuestiones que permitan dar impulso a pymes que tengan rentabilidad y un horizonte de largo plazo. Que eso se traduzca efectivamente en generación de empleo y en empleos de calidad. No solamente en tener a alguien trabajando, sino tenerlo trabajando con buenos sueldos, con cumplimiento previsional, ¿cierto? Para que no exista daño previsional del cual el Estado se va a tener que hacer cargo después, con un cumplimiento impositivo adecuado, ¿cierto? Para que además el Estado pueda proveer los servicios justamente para garantizar esa actividad económica también. Y por supuesto con precios razonables, ¿cierto? Con buen trato a los consumidores, ¿cierto? Y entonces eso es lo que uno aspira de la pyme. Ahora, claro, se le exige mucho a la pyme a veces y no se le exige tanto a la empresa grande, eso también es cierto. Pero resulta que, tal como tú señalás, hay varios mitos que sacarse respecto de la pyme, y no es cierto, porque aquí también se ha instalado el discurso del emprendedor, pero no es cierto que todos los emprendedores son exitosos. De hecho, creo que en algún momento compartí la cifra contigo, pero había más de un 75% de emprendedores que no alcanzan a pagarse ni siquiera a sí mismos el sueldo mínimo. Entonces, este envenenamiento que tenemos, este exceso de propaganda respecto del emprendimiento, también hay que mirarlo con un poco de detenimiento y cuidado. Porque emprendedor puede ser la persona que anda cortando el pasto, o el que maneja su taxi. Ese también es un emprendedor. La pregunta es Con cómo el respeto generamos que mejores merece cada una de condiciones. esas actividades. Y por eso, con el respeto que se merecen todas esas actividades, la pregunta es cómo logramos que esas actividades que son emprendedoras puedan tener efectivamente un buen resguardo para el tema previsional, un adecuado cumplimiento tributario, para el buen trato al consumidor y una serie de cuestiones más. Entonces, por eso que hay que tener cuidado cuando se exacerba este discurso del emprendimiento, y emprenda, pero lo dejamos solo, ¿no? Pues hay que acompañarlo también, hay que acompañarlo. Ahora, estas crisis, además, lo que hacen muchas veces es que lo que va a ocurrir ahora es que vamos a recuperar el empleo. Cuando pase este debate, vamos a recuperar el empleo. La pregunta es si el empleo que vamos a recuperar va a ser un empleo de calidad, va a ser a través de contratos de trabajo y va a ser con buenos sueldos. Porque gran parte de la fuerza laboral, en el caso de Magallanes es más tenue, pero en Chile en general, un porcentaje grande es a través de autoempleo. Y eso no tiene previsión, no tiene cumplimiento tributario, no tiene nada. Entonces tenemos que tratar de efectivamente potenciar aquellas actividades que tengan posibilidad de sustentarse solas en el tiempo y no entregar plata por entregarla a destajo, porque para eso, bueno, entregamos la plata también a los trabajadores. Entonces, este discurso excesivamente que la pyme necesita ayuda, sí la necesita, pero también necesitamos generar una política adecuada para potenciar las actividades que van a ser más rentables. Evidentemente que en el turismo hay mucho de pyme, y claro, actividades de restaurante, ¿cierto? Funcionan muy bien, pero estas crisis las golpean y las dejan en la indefensión, si no hay bolsillo que aguante. ¿Cómo entonces hacemos para que estos periodos, estos grupos de empresarios tengan mayor acceso al crédito, tengan mayor sostenibilidad en el tiempo, tengan, no sé, una mejor oferta y puedan recuperar rápidamente su clientela una vez que estas crisis pasen? Es una pregunta que no es fácil, ¿eh? Y no es un trabajo de simplemente transferir recursos y empezar a pagarle subsidios, porque podemos tenerlos con subsidios todo un año y a lo mejor después de un año la empresa va a quebrar igual, porque no le trajimos nueva oferta para que esa gente pueda seguir funcionando normalmente. No basta solo con paliar la crisis, hay que generar instrumentos para que esta gente pueda salir adelante después que termine la crisis. Claro, qué interesante. Mira, y no sé si los instrumentos que se han generado efectivamente han sido los más eficientes. Hasta este minuto
Y esto lo hemos dicho en algún programa también. Con esto te doy la palabra, Alfredo. Mira, a propósito de lo que dice Cristian, no sé si los instrumentos han sido los más apropiados porque en definitiva las políticas que se han implementado ha sido una política, o la política que se ha implementado desde el gobierno ha sido una política del endeudamiento fundamentalmente. Entonces, desde el endeudamiento del propio trabajador, probablemente desde el endeudamiento del propio pyme, ¿cierto? Del propio emprendedor. Entonces, no sé cuál es tu opinión, Alfredo, al respecto. Bueno, mi opinión es que ha faltado una especie de mirada más integral del tema, y no es solamente, digamos, que lo diga uno, digamos, porque abiertamente este gobierno ha tenido un prurito extraordinario a endeudarse, digamos, en un porcentaje mayor del Producto Interno Bruto, teniendo la capacidad para hacerlo. Se lo han dicho varios economistas, incluso economistas muy notables, que no son precisamente personas ni de centro ni de izquierda, sino que se identifican con ciertas casas o con ciertas cercanías, digamos, relativas, o ciertas, digamos, conceptos que podía afirmar o puede afirmar la derecha en Chile. Sin embargo, yo creo que en el caso de Magallanes, si estamos en la indefensión a nivel nacional, justamente por este prurito, en el caso de Magallanes estamos en una escala aún más abajo de la indefensión, porque en una economía tan frágil como la magallánica, en que no tenemos en este momento una fuente de ingreso estable, que hay ciertos sectores que están absolutamente deprimidos producto de la pandemia, o cerrados absolutamente. Yo creo que aquí debió haberse declarado, y esto no es para nada populista porque se ha hecho en otras partes o en otras latitudes o en algunos países que tienen territorios especiales, como el caso de Magallanes, que han declarado la moratoria de los créditos para todos los habitantes, para las personas que tienen compromisos crediticios. Y le han dicho, mire, sabe que vamos a postergar estos créditos durante 6 meses, durante 8 meses, y vamos a llegar a un acuerdo, digamos, y van a ser avalados en sus créditos para que usted pueda cumplirlo, digamos, no para condonarlos, sino que para que usted los pueda cumplir más adelante. Y la banca chilena y el sistema financiero chileno, a costa de todos los chilenos, valga la redundancia, tiene la suficiente y demás espalda como para poder hacer eso. Obviamente que no lo va a hacer gratuitamente. Eso tiene que impulsarlo el gobierno y tiene que exigírselo el gobierno. Pero un territorio especial como Magallanes debió haber contado con una política especial, dada esta cuarentena que ya lleva ya más de 10 semanas, una segunda cuarentena, una política especial de moratoria en la cobranza de los créditos, de tal forma que las personas se puedan rehabilitar, puedan ponerse de pie, Dios quiera cuando pase esto, digamos, pero la verdad que eso ha faltado y no he escuchado a ninguna autoridad, ni regional, ni parlamentaria, que proponga eso, porque parece que les da vergüenza. Pueden ser de ser acusados como, no sé, populistas o motejados de otra cosa, digamos. Pero yo creo que esa sería una solución y eso se ha hecho en otras partes. A veces nos autocensuramos nosotros mismos en nuestras propuestas. Es relevante lo que dices, Alfredo, porque mira, destaca un concepto que tiene que ver con las morosidades, y morosidades a la que no todos estamos ajenos, evidentemente, ¿ya? Me incluyo ahí, porque aun cuando uno puede hablar desde la situación del privilegio, lo hemos dicho esto en algún programa, eh, no necesariamente es suficiente. Entonces, hay un proyecto de ley que tiene que ver efectivamente con aplazar, ¿cierto?, el pago de cuotas, tanto de créditos de consumo como de créditos hipotecarios. ¿Ya? Y eso entiendo que está en este minuto en el Senado para votación. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. El problema es, y aquí seguramente te voy a dejar un espacio, Cristian, para la reflexión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las finanzas, ¿cierto? El problema es que a la gente que efectivamente anda de a pie, Magallanes, a la pyme que necesita reactivarse, al emprendedor, no sé si se le resuelve el problema, porque uno de los requisitos para acceder, ¿cierto?, a este beneficio del aplazamiento de las cuotas es que hay que estar al día al 18 de octubre. La pregunta, y con esto te cedo el espacio, Cristian, la pregunta es, con esta crisis tan profunda de la que hemos hablado, ¿quién puede estar al día al 18 de octubre? ¿Ya? Entonces,
Hay gente que efectivamente no tiene trabajo, que es el sostenedor de una familia. Hay padres, ambos, de ambos géneros, evidentemente, que son ambos sostenedores de las familias y los dos están sin empleo. Entonces, la banca es implacable en ese sentido. Se golpean y se golpean puertas y sin embargo la banca sigue siendo implacable. Entiendo también, igual que tú, Alfredo, que la banca tiene espalda para soportar esta crisis, pero sin embargo no he visto un punto de inflexión donde efectivamente el sistema financiero diga, ¿sabes qué? Nosotros, este va a ser nuestro aporte en beneficio. 6, 8 meses, ¿cierto?, de aplazamiento, porque esto no significa que se condonen deuda. Ojalá esto fuera el Servicio de Impuesto Interno que pudiera condonar deudas, pero no, esto, y grandes deudas, me refiero, sino que esto significa aplazar deuda. Fíjense lo que se está solicitando. Cristian. Lo que tú me acabas de señalar es el pecado de la meritocracia. Si nosotros tenemos la meritocracia en el ADN y creemos que las cosas hay que darlas porque se lo merece, a los que se lo merecen. Y por eso entonces hemos diseñado una ley así de estúpida, al decir, no, pues el que estaba al día en sus cumplimientos, a ese le vamos a permitir que los postergue. Y al que no está al día, no está al día por algo. Entonces, esta antojadiza forma de exigir la meritocracia para todo, que lo tenemos en el ADN, es lo que nos tiene como nos tiene de desiguales. Porque el que ya está sonado le decimos, no, usted no, y lo sonamos más, y lo perjudicamos más. ¿Ya? Y los que puedan surgir, ya, a ellos los ayudamos, pero a la primera de falla, también lo marginamos. ¿Por qué? Porque estamos obnubilados con el concepto de la meritocracia y nos tienen envenenada la cabeza con la meritocracia. Pero si la gente que dejó de pagar tiene tantos ilegítimos derechos como el que está al día, ¿por qué excluirlos a uno y no, y por qué no haber hecho además esta solución? Que con Alfredo la venimos planteando de este programa desde que partió la crisis. ¿Por qué no haber hecho esta solución cuando esto partió? Y cuando esto partió, además, teniendo en consideración todo tipo de créditos, hipotecarios, de consumo, ¿cierto? Las mismas, no sé, las mismas tarjetas, no sé. Pero haber hecho alguna cosa porque la gente finalmente tiene que salir a trabajar para pagar las deudas. La mitad de la mochila está dada por puras deudas. La otra mitad es para el consumo día a día, que eso también se puede regular, porque si el consumo día a día corresponde a cuentas de luz, agua, gas, el arrendamiento, ¿cierto? Y todo eso se hubiese más o menos regularizado, normalizado a través de una ley de postergación, no una ley de condonación, una ley de postergación, otro gallo cantaría. Y ahí sí, claro, hubiésemos tenido un confinamiento más efectivo y la gente, y probablemente hoy día andaríamos todos circulando en las calles con actividades normales y el turismo funcionando. ¿Ah? Pero este envenenamiento en la cabeza y este mal uso del lenguaje para hablar de emprendedores, para hablar de meritocracia, ¿cierto? Y para hablar de todas estas cosas de la rentabilidad. ¿Por qué todo tiene que ser rentable? El Estado no está para hacer todas las cosas rentables, como dijo Alfredo. ¿Por qué no nos endeudamos más como Estado? ¿Y por qué cuidar este equilibrio fiscal cuando ese equilibrio fiscal está pensado para tiempos de no crisis? Entonces, en tiempos de crisis, échele mano a los ahorros y para eso estuvo ahorrando. O endeúdese, para eso está la deuda. O sea, la deuda no es para estar viviendo todos los días a costa de deuda, es para ocuparla en momentos de crisis. En los momentos de bonanza hay que ahorrar. ¿Para qué? Para cuando vengan las vacas flacas ocupar los ahorros. Entonces, hoy día estamos en un absurdo en que estamos como que no hubiese pasado nada. Mira, esta misma cuestión de la meritocracia se hizo para el tema de las postergaciones y las condonaciones de cuotas de impuestos. No hubo ninguna condonación, hubo postergación, pero lo que se condonaron eran los intereses y las multas. Y era también para la gente que estuviera al día. Pero si hay gente que no estuvo al día por otra, porque ya la crisis lo golpeó desde antes. ¿No? Entonces, yo creo que hay que, cuando ocupemos la meritocracia, hay que ocuparla para lo que corresponda, ¿no? Pero no para andar haciendo sesgos inadecuados y que no tienen ningún fundamento. Porque finalmente lo que está ocurriendo acá es que no hay ninguna postergación de crédito. Va a ser una ley en blanco. Queda un minutito, Alfredo, queda un minutito del programa, amigo. En algún momento tú hablaste de que había que congelar la economía. Yo creo que esta es la mejor muestra, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Sí, bueno, yo creo que tiene razón, Cristian, ¿no? Hemos hablado en muchísimos programas acerca de este punto. Y yo creo que también hay una falta de empatía, digamos. Una falta de empatía muy grande en términos de saber lo que realmente las personas están pasando. Yo creo que, y pongo un ejemplo, y casi escandaloso,
una empresa de servicios básicos de la región para poder permitirle renegociarlas o poner al día la cuenta de ese servicio básico, le exige a las personas pagar el 50%. Vale decir, una persona de escasos recursos, o una persona, porque hoy día todo el mundo está complicado, escasos recursos, no escasos recursos, la mal llamada clase media, etcétera. Una persona que debe 500.000 pesos, por ejemplo, le exigen que se ponga al día con 250.000. El problema es que hay gente que no está siendo capaz de producir los 250.000 pesos, entonces, ¿por qué no se agarra toda esa deuda? ¿Por qué no se toma toda esa deuda y se prorratea en 36 meses en cuotas iguales o en 48 meses en cuotas iguales? Y si estas cuentas de futuro también las pueden negociar en el mercado financiero las empresas, digamos. Eso se hace y se hace constantemente, pero resulta que no tienen la voluntad de hacerlo con la población, no tienen la voluntad de hacerlo con la ciudadanía, con la gente que está sufriendo hoy día cierta, digamos, o sea, más que una cierta necesidad. Existen muchos sectores medios que están pasando, sectores profesionales que están pasando unas carencias que a veces por vergüenza no las dan a conocer o por vergüenza las esconden. Entonces, por favor, de una vez por todas, digamos, si las empresas no se allanan, porque este asunto de las cuentas básicas, por poner un ejemplo, aparte de lo del banco, ya lleva mucho tiempo, entonces, por favor, procedan, digamos, obligando a que estas cuentas se posterguen y se prorrateen en 36 o 48 meses o lo que sea, digamos, para blindar una solución. Entonces, ahí yo creo que hay una falta de empatía muy grande. Muy bien, qué bien. Hemos terminado, muchachos, se nos fue el tiempo. Esto es Escenario Social. A propósito, me voy a tomar del concepto que señalaste, Alfredo, en alguno de tus análisis, que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo, ¿ya? Y en función de este escenario que se viene para el año que viene, este escenario plebiscitario, solamente un mensaje, ¿ah? No hay que votar por alguien con quien uno se va a ir a tomar una cerveza. No, yo creo que hay que votar por alguien que efectivamente uno tenga la convicción de que va a trabajar por las políticas públicas, que van a ir en directo beneficio de la gente y sus demandas. Y hay gente que está participando, ¿cierto?, de la actividad política en este minuto, que ya tiene experiencia en gestión regional y que de alguna u otra manera uno sabe y tiene certeza de que va a generar un proceso de votación eficaz y eficiente con respecto a esas personas. Entonces, insisto en el llamado, hagamos eficaz y eficiente el ejercicio de ir a votar por las personas que nos van a representar. Muchachos, esto es Escenario Social. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que normalmente nos escucha. Nos vemos en la próxima edición. Muy bien, chao, adiós. Chao, nos vemos.